A ver, ¿Ya? Ok. Buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen este domingo 21 de junio del 2020. Hoy sí lo dije bien. Hoy tenemos mucho que festejar. Hoy vamos a tener al final de la predicación, vamos a tener la cena del Señor. Así que si no sabías, por favor, vete preparando. Los elementos son muy sencillos. Es una copita de jugo de uva y una galletita salada o una galletita integral de esas que no son esponjadas. Al final de nuestra predicación vamos a tener la cena del Señor. Y te vamos a pedir un favor también. Si tú estás dentro del grupo de WhatsApp del Discipulado de Restauración Misión Naucalpan, por favor envíanos una imagen compartiendo que ya tienes listos todos los elementos para empezar con la cena del Señor. Y si no estás dentro de este grupo, puedes compartirnos la imagen vía Facebook también. Bueno, y queremos felicitar también a todos los papás que nos están acompañando el día de hoy. Hoy es Día del Padre. Muchas felicidades. Que Dios te siga bendiciendo y Dios te siga instruyendo para ser utilizado en la educación y en la formación de tus hijos. Vamos a orar y vamos a leer el Salmo 4 en el versículo 1. Dice: Cuando te invoqué, tú me respondiste, oh Dios mío y defensor de mi justicia, y me diste consuelo en mis angustias. Él tuvo misericordia de mí y escuchó mi oración. Dice, este versículo, te lo vuelvo a leer, dice, cuando te invoqué, tú me respondiste. Y hoy domingo, hoy es el día del Señor y hoy vamos a invocarlo, hoy vamos a buscarlo a través de la alabanza y a través de la predicación. Y sabemos que Dios tiene misericordia con nosotros porque Él nos escucha. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo y tú siempre estás con nosotros. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, que tú nos habilites, Señor, que tú estés con nosotros, que a través de la alabanza hoy podamos proclamar tu nombre. Que a través de este tiempo, Señor Jesucristo, podamos, Señor, entenderte también. Te pedimos en Jesús que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que tomes control de todo, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos las gracias porque eres bueno y eres fiel y tu misericordia es para siempre. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Sepamos que Él está con nosotros siempre, que nos cuida y que nos ama. Hay que deleitarnos en este momento para agradecerle de todo corazón y gozarnos en su presencia. Un momento ahí me dio libertad.
ver, hijo, otra vez, dale play. No hay internet. Me rescató. ¿Se detiene, hijo? ¿Se está deteniendo, hijo? Sí, no hay internet. Vamos a esperar un momentito. Estamos desde hace algunos días teniendo un poco de problemas con las conexiones, pero esto no debe de impedirnos para seguir adorando a Dios. Mientras te repito, para los que se están conectando apenas, prepara tus elementos para la cena del Señor, ¿ok? Y vamos a estar esperando aquí, vamos a ser pacientes, como dice la palabra del Señor. Y ponemos este tiempo en sus manos en el nombre de Jesús. Flaca, vamos a empezar. Vamos a empezar, seguimos con estos problemas técnicos, pero ¿qué te parece si alabamos a Dios desde el lugar donde tú estás? ¿Sabes? La alabanza a Dios es buena que nosotros lo sigamos con música y con una letra establecida, pero la alabanza a Dios nace de un corazón agradecido. Así que en esta tarde vamos a darle la gloria a Dios. Así que ahí en donde tú estás, esto no tiene que ser ningún impedimento para que tú alabes y para que adores el nombre de Dios. Así que vamos a alabarlo, vamos a declarar sus atributos, vamos a decirle gracias Dios porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor, gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres Dios, tú eres eterno. Gracias por ese sacrificio en la cruz que tú has hecho por nosotros. Hoy te queremos alabar, hoy queremos exaltar tu nombre, hoy te queremos decir a ti que tú eres el único digno de la gloria, de la alabanza, del poder, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres fiel y porque para siempre son tus misericordias. Hoy rendimos, Señor, nuestras vidas a ti. Hoy te decimos gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz que tú hiciste. Porque a través de entregar tu vida, tú nos diste a nosotros vida eterna. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias, Dios, por esa carne que fue molida por nosotros, Señor, y a través de esas llagas, Señor, ahora nosotros somos salvos, Señor. Hoy queremos decirte gloria a ti, Cordero, bendito y alabado sea el nombre de Jehová,
Bendito y alabado seas tú, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás con nosotros. Y así en tus palabras tú dile, Dios, te honramos, te servimos, a ti te decimos gloria, a ti te decimos santo. Tú dile al Señor ahí en tu casa, porque no es necesario que podamos seguir una pista cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tienes tu boca para manifestar sus hechos. Así que es tiempo, hermanos, de que lo hagamos, y gracias a Dios por esta prueba aún, porque hoy vamos a aprender a alabar a Dios de una manera diferente. Gracias, Dios, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra y el poder, porque solo tú eres digno. Y Padre, hoy queremos también, Señor, rendir, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Pedirte, Señor, que tú nos perdones, Señor, de cualquier cosa, Señor, porque queremos exaltar el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, querido, amado Padre. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú nunca nos dejas. Tú eres el amado. Tú eres el deseado de nuestro corazón. Y a ti, Señor, te damos las gracias. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, nada más te recuerdo, porque se han estado, conforme el tiempo ha estado pasando, es la tercera vez que te lo volvemos a decir, prepara los elementos para la cena del Señor, rápido, vete corriendo a la tiendita de enfrente si no tienes tu jugo de uva, ve por tu jugo de uva, por tus galletas, y nuevamente te lo digo, si estás dentro del grupo de WhatsApp, por favor envíanos la imagen de que ya estás listo con los elementos para la cena. Hoy es un día histórico, como decía mi esposo hace unos días, porque nunca habíamos tomado la cena del Señor en nuestras casas. Bueno, al menos nosotros no. Y hoy es la primera vez que lo vamos a hacer. Y estamos gozosos por eso. Y envíanos una imagen, y si no estás dentro del grupo de WhatsApp, por favor envíanos una imagen a través del Facebook. Dios contigo. Buenos días a todos. Gracias por estarnos viendo en esta hora, y te damos las gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos particularmente un tema técnico, y desde hace algunos días donde estamos ya lo habíamos experimentado, así que de todas maneras vemos que es bueno haber subido ya la alabanza. Igual tú puedes tener este tiempo. Es importante que nosotros tomemos conciencia de que hoy es un día histórico e importante por dos cosas. Una, porque estamos juntos ya como el Día del Padre, y hoy vamos a celebrar también la Cena del Señor. Y reflexionando pensaba yo que qué bendición hacerlo el Día del Padre y participar, que tu familia participe de este hecho histórico. Sé que para muchas familias en México que tal vez no son cristianos aún, no sea tan significativo, pero considera que Dios mira lo que estamos haciendo en nuestras casas. Dios estaba pendiente en el libro de Hechos cuando miraban a los apóstoles, a la gente, reunirse, estar en conjunto, y no dejaban de reunirse en la casa y seguir la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina. Entonces, hoy Dios mira tu casa. Si tú puedes hacer la cena del Señor con los elementos que tenemos por ahí, creo que ya te mandamos una foto al grupo, y si no, si tienes un juguito de uva y una galleta, será más que suficiente, y lo vamos a hacer al final de la reunión. Tuvimos algunos temas técnicos, vamos a continuar con la predicación, y vamos a iniciar en esta hora. Así que me da mucho gusto verlos. Si ven que volteo, es que tengo un monitor a mi lado, y me da mucho gusto ver a todos los que están conectados ya en esta hora. Y bueno, pues sin duda ser papás es una bendición. La verdad de las cosas es que siempre se pregunta uno si ha sido buen papá o no lo ha sido, o cuál es el rango delante de Dios de hacer las cosas bien, y uno procura. Yo sé que todos en casa procuran ser lo mejor papás. Hoy vamos a tocar un tema tal vez no tan romántico para el tema del Día del Padre, pero sí de alta responsabilidad. Y esto va a empezar, lo que vamos a tratar hoy, directamente por los papás, por el varón
Y por supuesto también tiene que ver con la mamá. Si tú estás llevando una casa tú sola o te haya tocado ser mamá soltera, de todas maneras tienes que tomar en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy. Y en la descripción que estamos teniendo de nuestro parte de nuestra de Facebook, estás viendo cómo vamos a poder tener hoy el tema de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar un poco acerca del pecado, de la iniquidad y de la transgresión. Son cosas bien importantes que tenemos que hacer. Así que yo te pido toda tu atención. Es un ratito más de tu mañana para después puedas estar con tu papá ahí en casa y que seamos prudentes en la forma como nos estamos reuniendo. Padre, te damos gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame a que pueda predicar como tú necesitas, como tú quieres, como tú demandas que sean llenados los corazones en toda la gente que nos está mirando el día de hoy. Hoy declaramos, Padre, que se abre más el internet para alcanzar nuevas personas, Señor, y que sean conquistadas y llenas con tu palabra. Gracias porque estamos llegando, Señor, a esa sala, a ese comedor, a ese lugar donde están las personas mirándonos, y es un privilegio y una responsabilidad poder el día de hoy predicar de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que tú tomes control de todo lo que vamos a hacer el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues ya vemos que varios de ustedes están ahí, así que pues vamos a empezar. De mi lado izquierdo tengo un monitor, va a estar apareciendo ahí la mayoría de los versículos que vamos a estar viendo el día de hoy, incluyendo los de la cena del día del Señor, así que pues vemos que ya estamos todos listos. Vamos a hablar el día de hoy acerca cuando nosotros en ocasiones pecamos o el pecado. Hay tres niveles que quiero tocar con ustedes. El pecado tiene que ver también después con la transgresión y con la iniquidad. Pecado, transgresión e iniquidad. Y en ocasiones nosotros podemos preguntarnos si lo que estamos haciendo de verdad es pecado ante Dios o no es pecado ante Dios. Y vamos a empezar a entender una cosa el día de hoy. Y quiero pedirte que si tú estás allí en esta casa, en donde nos están viendo, tú no eres cristiano a lo mejor y estás acompañando a tu familia, te pido por favor pongas atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. No pretendemos hacer un tema de alguna corriente religiosa y que solo algunos en la casa lo vean. Te pido por favor, si tú eres esposo, esposa, hijo, hija, en fin, quien quiera que seas y estás acompañando a la familia, que también hoy puedas prestar atención a este mensaje acerca de lo que es el pecado o lo que es transgredir a Dios y la importancia que esto tiene. Porque vamos a entender que no implica transgredir una religión, no implica transgredir una forma de creer, sino es transgredir o pecar contra el mismísimo Dios del cual todos somos creyentes y sin importar si nosotros estamos en alguna forma religiosa o forma de creer en Dios. Entonces, cuando tenemos pecado, hay cosas en nuestra vida que pueden no ir bien. Cuando tú cometes pecado y estás en alguna circunstancia que no es correcta, seguramente se va a notar y vas a empezar a vivir que a lo mejor tus finanzas no van correctas, que a lo mejor tu relación con algún miembro de tu familia no empieza a salir bien, tu relación con tu matrimonio o con el negocio o con alguna circunstancia difícil, de pronto las cosas no andan bien si es que tú estás pecando, ya seas hombre o seas mujer. Pero ¿de qué se trata el pecado? El pecado es cuando nosotros vamos en contra de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos, cuando nosotros desobedecemos lo que Dios dijo o lo torcemos y lo hacemos un poco a nuestra manera. Entonces el pecado es principalmente cuando comenzamos a desobedecer a Dios. Ahora, es posible que tú no conozcas a un Dios como tu Señor y Salvador, simplemente creas en Dios y no tengas fe de Dios aún, que ese es un tema aparte. Pero tú dices, bueno, a mí me parece bien a lo mejor emborracharme, a mí me parece bien a lo mejor fumar, a mí me parece bien tener doble vida o tener dos personas, a mí me parece bien ser adúltero. ¿Y cómo es que ustedes o los cristianos dicen que eso es pecado? Bueno, no es lo que los cristianos digamos, es lo que dice la palabra. El pecado inicia cuando tú y yo desobedecemos a Dios, cuando tú y yo no le hacemos caso a lo que Dios dice. Y vamos a ver un fundamento primero de esto antes de empezar de pasar a otra área de lo que tiene que ver con la predicación del día de hoy. Vamos a ver Génesis, todo empieza en el Génesis, capítulo 2, versículo 16.
quiero que pongas mucha atención de todo lo que vamos a estar diciendo. Si tú estás ahí en tu casa, súbele el volumen a tu dispositivo, a tu computadora, a tu pantalla, donde quiera que estés reproduciendo, porque hoy es un día, y puede ser que el día 21 de junio del año 2020, que fue Día del Padre, tanto hombres como mujeres entendamos de una vez por todas qué es pecado, qué es transgresión, qué es iniquidad, y lo delicado que puede suceder a nuestras vidas el poder estar viviendo en esa parte. Y quiero decirte desde el inicio, si tú detectas que has estado en esta parte, no te sientas condenado, porque para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Para esto Jesucristo vino y murió, para perdonar el pecado de la humanidad y de la cantidad de pecados que tenemos, porque Jesucristo apareció para darnos vida eterna, y que el sacrificio que Él hizo nos cubriera con su sangre y con su amor, y tuviéramos perdón de pecados. Así que ninguno de los que estén el día de hoy mirando esta transmisión siéntase para mal condenado o como que no tiene forma de remedio con Dios. El remedio lo vamos a poder ver a lo largo de este tema. Y vamos a poner por favor ahí en pantalla Génesis 2, capítulo 16, 18, por favor. Y dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Esa parte es muy importante que tú la puedas tomar en cuenta. Dios le está diciendo al hombre, ¿sí? En Génesis capítulo 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Ahí está la orden que Dios le da al hombre. Ahí está la orden que Dios le está diciendo. Mandó Jehová Dios al hombre. Dios, por la causa que sea, ya le había dado una orden. Y quería que el hombre fuera feliz y no tuviera que tener consecuencias. Y apunta bien esta palabra, porque Dios desde el primer momento que nos dice no hagas algo o haz esto de esta manera, sí te va a decir qué consecuencias puedes tener. Hay un versículo en la Biblia que dice, no te embriagues de vino en lo cual hay disolución. Y eso es una consecuencia. Y en ocasiones eso nos va a llevar a un vicio, ¿sí? La Biblia nos dice que no tengamos, ¿sí? Que no seamos codiciosos y que no tengamos deseo con otro hombre, con otra mujer, que no deseemos la mujer de nuestro prójimo, porque ahí vamos a estar teniendo un problema. Entonces Dios sí nos hace ver las cosas que podemos tener como consecuencia. Génesis lo vimos ya, 2, 16, 18, y dice ahí que Dios mandó al hombre que no tomara eso. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 17. Y aquí en esta parte recuerdo que te lo puse ahí en pantalla con las letras, las vas a poder ver en color amarillo. ¿A quién se dirigió Dios cuando descubrió que el hombre y la mujer habían desobedecido a Dios? Y te lo puse ahí con un poco de alguna señalización, y dice 3:17, y al hombre, se está refiriendo al varón en este momento, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí podemos discutir por horas o por varios minutos si la mujer fue la que pecó, instituyó o le sedujo a que Adán le probara y entonces Adán pecara. Y no se trata de un tema de fortaleza o debilidad por género sexual. Es un tema en el cual Dios va y le pide cuentas al hombre y le dice, ¿y tú por qué obedeciste la voz de tu mujer? No estoy diciendo, y tampoco la Biblia está diciendo, que la voz de tu mujer la debes ignorar, que las opiniones que ella tiene no las debes de tomar en cuenta. No, lo que Dios le estaba diciendo es, sí, yo sé que tu mujer te dijo que probaras, porque ella recibió otra voz, otra tentación, y ese es otro asunto, pero a ti yo te di una orden. Y eso es lo que te dice Dios a ti hoy, hombre. Tú eres responsable de tu familia, tú eres responsable en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en muchas áreas. Y hoy que es Día del Padre es buen tiempo para que tú y yo tomemos de esto y digamos, Señor, yo soy el responsable.
Ahora, si tú estás viviendo, como lo dije al principio, eres mamá soltera y estás ahí encargada de tu casa, bueno, por supuesto, Dios permite que tú vayas encabezando esta parte. Pero si tú eres hombre, ¿sí? Si tú eres un papá, hoy tienes que decir, de mí depende si mis hijos andan o no en pecado. De mí depende que mis hijos conozcan la palabra. Conocemos de un sacerdote en la Biblia que dice que él iba y ofrecía holocausto y ofrecía oración a Dios por si acaso sus hijos hubieran pecado y él no lo sabía. Y sabes, yo he entendido que eso le toca al hombre. Y en ocasiones nosotros tenemos que decir, Señor, perdona a mis hijos si es que han pecado contra ti. Yo lo he hecho. Si es que no han querido algo contigo, si es que a lo mejor nos hemos tirado un poco a estar un poco con mucho, en ocasiones flojera propia de nuestra edad, porque lo hemos pasado. Pero tú que eres papá o tú que eres responsable de una casa, la Biblia te dice, a ti te voy a pedir cuentas, varón. Así que no es justificación, es que mi mujer, mis hijos, la economía, no tengo trabajo y entonces voy y tengo una doble vida. Hoy es el día para que tú tomes las riendas de tu vida, le pidas perdón a Dios y veas cómo dice la Biblia, que al que le pide cuentas es al varón. Dios sabía que Eva le había dado de probar del fruto que Dios le dijo que no probara a Adán, pero al que le pide cuentas es al varón. Por eso es bien importante que tú y yo recapacitemos en este camino, en todo lo que estamos haciendo. Es más, aún de las cosas en las que participamos, aún de las reuniones en las que estamos, aún de las conversaciones en las que estamos. Debes de tener cuidado, porque hoy más que nada, lo vimos la semana pasada, debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y no con indolencia y con imprudencia. Tenemos que cuidar de nuestra salvación. El pecado es cuando Dios me dice que haga algo y yo no lo hago. No codiciarás en el Éxodo 20, no codiciarás de la mujer de tu prójimo. Y hoy, varón, entiendo que este es un área bien difícil o bien común, lamentablemente, al menos en nuestra cultura latina, para empezar. Y te voy a dar otro versículo donde tú vas a ver cómo, cuando yo lo leí, dije, ahora entiendo por qué en ocasiones esto pasa tanto en los hombres, en el varón, lo que vamos a ver a continuación, y para que tú puedas saber de qué te estoy hablando ahorita. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 12, 1 y 2, perdón, me voy a adelantar un poquito al orden que está en las láminas. Génesis, capítulo 6, versículo 1 y 2. Ya vimos que la primera parte fue desobedecer, eso es pecado. Tú conoces los mandamientos en Éxodo 20, no te harás imagen, y a lo mejor te has hecho imagen por alguna costumbre, y entonces tú estás desobedeciendo ahí a la palabra de Dios. Segunda parte, no te inclinarás a ellas, muchos lo hicimos, no conocíamos de la verdad hasta que la verdad nos hizo libres, desobedecimos y andábamos en pecado. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás lo que tiene, y el varón es bien común que le pase eso, hermanos. Entonces, por eso Dios habla de que sus estatutos, que su palabra es verdad y que son caminos de vida para nosotros. Pero vamos a entrar al siguiente nivel, cuando ya hay maldad en nuestra vida, a la parte de la transgresión. Cuando nosotros conscientemente sabemos que Dios dice que no hagamos algo, a lo mejor ya somos cristianos y volvemos a caer en lo mismo, caemos en una actitud, peco, me arrepiento, y peco y me arrepiento, aún sé que a Dios no le agrada, Dios me habla a mi cabeza y me dice esto no está bien que lo hagas, y sin embargo yo lo hago, eso ya se llama transgresión. Y en el capítulo 6 de Génesis, vamos a ver cómo dice esta palabra que dice ahí, Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo me estoy adelantando al versículo 3, eso no está en nuestras láminas. Mas serán sus días 120 años. Génesis capítulo 6, para aquellos que no lo hayan cachado en esta transmisión, versículos del 1 al 3, dice que la maldad de los hombres fue mucha, se empezaron a multiplicar, y lo primero que vieron los hombres fue tomar mujeres para sí. Es decir, un desenfreno de un deseo sexual o de una área importante del varón se desenfrenó
y obtuvo la primer consecuencia que Dios trae sobre la humanidad por causa del varón, ahora del varón, de haber estado deseando de una manera incontrolable esa parte de la sexualidad que Dios nos dio. Y la primer consecuencia que hay aquí es que dice que Dios dijo: no contenderá para siempre, sé que son carne, pero los días de su vida serán 120 años. Y algunos de ustedes podrán decir: pues yo con 110 estoy bien hecho, ¿no? O con 90. Más adelante en la Biblia podemos ver cómo Dios disminuye otra vez la época de mortalidad a los 80, 70 años, más o menos conforme nos está pasando hoy en día. Pero eso es otro tema. Es decir, lo que te quiero decir es que cuando transgredimos a Dios, obtenemos consecuencias. Y por eso es que a lo mejor tú andas en doble vida, a lo mejor sí oras, a lo mejor sí lees la Biblia, a lo mejor sí has guardado tu diezmo en todo este tiempo que no nos hemos unido, a lo mejor has sido fiel en buscar de Dios, pero tienes una área que no está correcta. Y entonces de pronto las cosas no caminan en el negocio, en el matrimonio, con los hijos, o aún en la escuela si tú eres estudiante, ¿sí? O en alguna área de tu vida hay días que las cosas no caminan bien. Y nosotros tenemos que entender que cuando pecamos de manera deliberada, nos hemos movido al nivel de la transgresión. A esa parte donde ya la parte de transgresión es el segundo nivel fuerte, porque la persona conscientemente hace lo que le desagrada a Dios. Es más, no le importa si a Dios le agrada o no esto, simplemente lo está haciendo. Es una actitud donde se rompe la confianza de Dios deliberadamente, se le burla a Dios de manera deliberada y se cae en una actitud de arrepentimiento falso, porque realmente solamente tenemos un remordimiento. Pero vamos a ver más sobre el tema de la transgresión. Recuerda, al final vamos a estar hablando también de cómo es que en Dios hay esperanza, porque algunos podrán decir: es que hermano, yo no puedo soportar la tentación, es que hermano, yo no puedo detener esta necesidad, yo no puedo detener el querer pecar de esta manera, yo no puedo hacer esto que deja que sean mis padres y mis familiares. Yo entiendo, pero te voy a decir una cosa: tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer, y vamos a hablar de la esperanza que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y no solo de la esperanza, de la autoridad, porque en ocasiones decimos: sí, Dios perdóname, quítame de mis pecados, de mis iniquidades, pero Dios también nos ha dado autoridad. Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 10, por favor. Va a aparecer en las pantallas y también ahí en los comentarios. Jueces, capítulo 10, versículo 6. Josué, Jueces. Déjenme llegar ahí. Jueces, capítulo 6. No, perdón, les dije 10, versículo 6. Jueces 10, versículo 6, 7. Jueces 10. A ver, permítanme aquí. Ay, se me pasó. Bueno, y dice así la palabra: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, o señores, porque Baal significa señor, ya se los decía mi esposa en la semana, y a Astarot, que por cierto Astarot es un demonio fuerte, o bueno, es un demonio importante en el reino de las tinieblas. No es que sea un demonio fuerte, simplemente tiene que ver con la impureza, con los desenfrenos, y vamos, es una de las principados y potestades de ese reino. A los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Mira, el libro de Jueces, en muchos versículos, en muchos capítulos, si tú con tus ojos ojeas nada más Jueces, al principio de muchos capítulos vas a encontrar la frase: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Yo quise tomar este ejemplo porque los hijos de Israel dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, es decir, sabían quién era su Dios. Dios ya los había sacado de la tierra de Egipto, ya los había sacado de tierra de esclavitud, ya los había puesto en un lugar de bendición, y ellos no solamente hicieron lo malo, es decir, desobedecer a Dios, ya estamos en transgresión, en el nivel de la transgresión, sino que llamó mi atención este versículo porque dice que sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón,
a los dioses de los hijos de los filisteos, al menos sirvieron a 7 tipos de dioses diferentes. Y podríamos estudiar lo que significa cada tipo de Dios. Pero en ocasiones tú puedes ser una persona salva, como lo fue el pueblo de Israel. Puedes haber caminado por el desierto y hoy estar en una tierra prometida donde conoces a Dios, pero tienes dioses a los que estás a lo mejor adorando. Y hemos vuelto a hacer lo malo conscientemente. Y Dios se molesta porque dice, yo no veo que te quieras arrepentir. Yo no veo que quieras dejar el camino malo que has estado viviendo, ¿sí? Que has estado viviendo constantemente. Yo no he visto que tú quieras comenzar a vivir la vida que yo te estoy diciendo. Y por eso vienen las consecuencias y las cosas que Dios ha marcado en nuestra vida, ¿ok? Vamos a leer Job 13:23, por favor. Job capítulo 13. Hija, ¿le puedes dar play ahí, por favor? 13:23. Gracias. Job capítulo 13:23, ya se los pusieron por ahí y también ya se los están poniendo acá en la pantalla. 13:23. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Aquí dice Job. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Aquí hay varias palabras que habla un hombre del cual Dios dice, Job es el hombre más íntegro y recto en la tierra. Y por eso permite que Satanás vaya y que lo tiente y que toque sus cosas y que no toque su vida. Y tú y yo conocemos la historia. Este libro, para los que no sepan, es el primer libro de la Biblia realmente. Fue el primer libro que se escribió, el más antiguo de la historia. La Biblia empezó por el libro de Job, por la vida de un hombre que era íntegro delante de Dios. Pero de pronto Jehová hace entender a Job y reflexionar y dice, Señor, ¿cuántas iniquidades puedo tener yo? ¿Sí? Y pecados tengo yo. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. A lo mejor Job llegó a un punto donde entendió que lo que le pasaba también era consecuencia o derecho de lo que había vivido en otro momento de su vida y que tenía cosas en las cuales todavía creía y que tenía iniquidades. Y él dice, yo tengo iniquidades y necesito el perdón de Dios y necesito regresar a ese camino. Lo está hablando el varón, por supuesto Job. Job había perdido a sus hijos, había perdido a su esposa también como por supuesto como una figura femenina, podemos comparar un poquitito nada más con Eva. Ella vino y le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y no vamos a discutir el tema de si fue un buen consejo o no, pero te voy a decir una cosa, Job sabía que la integridad de él y la de su familia y la del resto de su vida dependía de él, porque él va a entregar cuentas a Dios en lo personal. Y hoy que tú y yo estamos en vida, y hoy que estamos por a punto de salir o no de esta cuarentena, hoy que estamos en estos tiempos donde estamos viviendo esta vida, tenemos oportunidad y tiempo para arrepentirnos. Tenemos el tiempo para decir, Señor, perdóname porque a lo mejor he tenido transgresiones, porque he vivido una vida parte oculta donde me parece que yo pues no necesito vivir de otra manera y me parece que puedo transgredir lo que tú has dicho, ¿ok? Pero tenemos que tomar esta conciencia. Vamos a leer el Salmo 39:8, por favor. Salmo 39:8. Si tú nos vas ahí siguiendo, por favor, viene en la transmisión, nos lo pones por ahí también, Salmos 39:8, y te vamos a estar poniendo ahí los versículos. Versículos 39:8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Aquí está diciendo el salmista, al músico principal, salmo de David. David está dando el salmo y dice, líbrame de mis transgresiones, de las cosas que conscientemente yo he hecho, ¿sí? Y que no he podido tener alguna forma de arrepentirme o que a lo mejor me son desconocidas, ¿sí? Entonces, líbrame, Señor, de las cosas que no comprendo de parte tuya. Salmo 39:8. Y quiero leerles un versículo muy importante, Ezequiel 18:21, por favor, al 32. En la pantalla va a aparecer solamente alguno, la principal lectura, pero es un versículo, un capítulo amplio.
Ezequiel 18, para que tú también puedas ir tomando en cuenta estos versículos, los puedas anotar, los puedas estudiar con calma. Y sobre todo, varones, entendamos que la responsabilidad de la santidad de nuestra familia o del camino de que ellos crean depende principalmente de nosotros. Si tú dices, es que mi mujer me abandonó, es que mi mujer me pega, es que mi mujer me maldijo, y entonces yo por eso me voy a ir y me voy a tener otra mujer y me voy a gastar todo lo que tenga, porque estoy enojado, porque estoy hablando del varón, y entonces no le voy a dar su gasto, o entonces hizo algo que me hizo enojar. ¿Sabes a quién le va a pedir cuentas Dios de tu familia? Te las va a pedir a ti, hombre, como lo dijo con Eva y con Adán al principio, y le dijo, y a ti, hombre, ¿por qué escuchaste la voz? ¿Por qué te fuiste con lo que a lo mejor ella o la otra persona se enojó? A ti te va a pedir cuentas Dios, seas o no seas cristiano. Esto va para todos los hombres. No importa si estás de una religión o no, porque esto no es una religión. Sí, esto es una forma de creer y hacer las cosas como dice la Biblia. Entonces, varones, tenemos que ser los primeros que tomamos la mano, levantamos la mano y decimos, me meto al tiempo de oración. Señores, ser los primeros que decir con tu esposa, vamos a orar o vamos a continuar con nuestros planes de lectura. Señores, vamos a levantarnos temprano porque tenemos hoy reunión virtual. Gloria a Dios que no tenemos ni sesgados ni controlados los medios electrónicos hoy día en nuestra sociedad a nivel local y mundial. Vamos a leer la palabra de Dios. Oye, que vamos a hacer algún trabajito, es día del Señor y nosotros vamos a buscar guardarlo. ¿Sí? ¿Sabes? El hombre es el que tiene que conocer la palabra y hacer guiar de esto a su esposa y a sus hijos, porque a nosotros nos va a pedir cuentas el Señor. Podemos festejar mucho el día de hoy y qué bueno que haya la oportunidad. Pero vamos a leer lo que dice Ezequiel 18, 21. Mas el impío, aquel que hace mucho pecado, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Hermanos y hermanas, hombres y mujeres, hay esperanza. Si tú has pecado a nivel de pecado, transgresión o de iniquidad, aquí hay una esperanza en la palabra de Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, los mandamientos del Señor, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá. Pero vamos a avanzar en esta lectura. Yo continúo en los demás versículos. Todas las transgresiones, o sea, el nivel fuerte de pecado que hayas hecho, que cometió, no le serán recordadas. Bendito sea Dios. Y la palabra de Dios también enseña que bendito aquel a que le son perdonadas sus transgresiones y pecados. En su justicia que hizo, vivirá. Si estás vivo, estás escuchando este mensaje, porque a lo mejor no te queda de otra y estás en la casa donde se está poniendo este mensaje. Eres hombre o mujer, creyente o no creyente, como cristiano. Eres cualquier persona que nos está viendo ahí. Te digo, hay una esperanza porque el Señor dice, todas tus transgresiones serán perdonadas si caminas en mis caminos. Y ojo, no es porque yo camino en las cosas de Dios, me merezco algo, o soy acreedor a algo y Dios me la debe. No, es decir, es un camino de arrepentimiento. Yo voy hacia este camino pecando, haciendo lo que bien me parece, aunque conozco de Dios, y camino hacia acá. Pero el arrepentimiento es poder regresar completamente hacia acá. 180 grados, no 360 grados. Es cambiar de camino. Apunta bien esta cita, Ezequiel 18, el que te acabo de dar, del versículo 21 al 32, y puedes apuntarlo también para que lo leas después, Ezequiel 33, 10 al 20, ese es como un dato cultural extra que te doy donde se repite esta palabra. Versículo 23, dice Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Es una equivocación pensar que como yo ya pequé, Dios ya no me quiere. Como yo ya lo transgredí y ya me pasé de la raya, Dios ya no me va a escuchar en mis oraciones. Si tú lo has pensado, y estoy seguro que más de uno y de una lo ha pensado, es un error y una mentira del diablo. Porque la Biblia dice, ¿acaso crees que yo quiero que el impío muera? Si yo quisiera que el impío muera, ni mando a mi hijo. Si yo quisiera que el impío muera y que no vale la pena salvarlo, le tomo la palabra a mi hijo Jesús cuando dijo, no puede pasar de mí esta copa, y Dios hubiera dicho, órale pues vente, vámonos de regreso. Total, la gente sigue sin entender desde esa época.
Y no, dice, ¿acaso crees que yo quiero que te mueras? Quiero que no solamente mueras físicamente, sino que te vayas al infierno. Dice, no es cierto. Eso es una mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos esperanza. Quiero yo la muerte del impío. Dice, no vivirá si se pone a caminar en mis caminos. ¿Tú crees que Dios no te va a perdonar? ¿Tú crees que Dios no te va a levantar de ahí? Mas si el justo se apartare de su justicia, esto es, aquel que conoce de Dios, que conoce en sus caminos, y conscientemente dice, no, yo ya no quiero nada con Dios, con la iglesia, yo me alejo, y ¿sabes qué? Esta es una onda muy pesada para mí, no estoy de acuerdo, yo me voy, me alejo de sus caminos. Y Dios habla de los dos bandos. Si el justo se apartare de su justicia y comete maldad y hace conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿acaso vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo antes, cuando caminaba bien, le serán tenidas en cuenta. ¿Quién mancha el camino de su propia vida, hermanos? Nosotros. Si yo hoy como cristiano, y Dios nos ha permitido dar el privilegio y el trabajo de estar sirviendo en esta misión, y yo un día digo, me harto, me enojo, y me vuelvo a una vida que ni siquiera he tenido antes, y me pongo a tomar, me pongo a fumar, me pongo a tener otra mujer por otro lado, me pongo a hablar malas palabras, a ser un grosero, todo lo que yo fui antes, dice Dios, todas las cosas buenas que tú hiciste antes de regresarte por ese camino no te serán contadas. Es la justicia de Dios, hermanos. Y hay gente que dice, yo me puedo ir y regresar cuando quiera. Total que sabe Dios, pues que yo me puedo arrepentir. Y eso ya es una conciencia soberbia y de enojo y de transgresión, diciendo, Dios, yo sé cuándo puedo regresar. El día que ya vea que la estoy pasando muy mal, me regreso a la iglesia, pido perdón y me perdonas. Dios me perdona, sí, Dios te va a perdonar, pero vas a vivir consecuencias, hermano. Como el hijo pródigo. Y nosotros hemos orado en esta semana que no haya ninguno de nosotros que de manera completa o tantito en su cuerpo sea pródigo, en ninguna forma, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa y toda la preparación. ¿Ok? Dice, versículo 25, estoy leyendo Ezequiel 18, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, dice Dios. ¿No es recto mi camino, dice Dios? ¿No son vuestros caminos torcidos, o sea, los tuyos y los míos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y lo repite 2 veces, quiere decir que sí o sí va a suceder. Y apartándose el impío, o sea, el pecador, de su impiedad que hizo, o sea, dejando el pecado, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y te la dejo ahí para no quitar más tiempo a este asunto. Ezequiel 18 es la clave de cómo vemos que la salvación es personal. Esto que estoy hablando toca para mujeres y para niños, por favor, y para adultos también y adolescentes, todos los que nos están mirando, toca esto, por favor, para que tú tengas conciencia de lo que estamos leyendo en esta tarde. Bueno, vamos a leer lo siguiente. Vamos a ver un poquito acerca también, ya vimos de la transgresión y la iniquidad. Vamos a leer la iniquidad, es cuando nosotros ya andamos en injusticia, cuando nuestro camino no es recto, cuando conscientemente torcemos algo que Dios nos ha dicho, nos ha enviado, nos ha puesto o nos ha dado una palabra. Por eso Dios, en diferentes aristas que toca este renglón, ¿cómo es que puedo torcer la palabra de Dios? La Biblia dice también ahí que nosotros en ocasiones decimos que Dios nos dijo algo. Y habla de las profecías y dice, y aquellos, más o menos dice así el versículo, y aquellos que dicen que son palabras de Dios y que yo no lo he dicho, están torciendo los caminos de Dios también. Cuando tú dices, bueno, es que Dios dice que Él sabe que es mi debilidad y ayúdate que yo te ayudaré, eso no lo dice Dios. ¿Sí? Tú sabes que la Biblia no habla de esa manera. Cuando dices, es que es mi debilidad y pues Dios sabe que me cuesta trabajo, pero pues yo no lo quiero hacer o lo hago a mi modo. Por eso la Biblia es muy enfática cuando dice, y fulanito hizo conforme Dios le mandó y le dijo que le hiciera. Si la vida en Dios es una vida de orden, hermanos, hoy más que nunca, salgamos o no de esta cuarentena en las próximas semanas o en los próximos meses y permanezcamos aquí, sí o no, pero te voy a decir algo, nuestra vida tiene que ser de orden y estás a tiempo todavía.
Estás a tiempo de vivir y aprovechar el tiempo sabiamente, como dice la Biblia, mientras estás en tu casa, mientras estás por conocer de la palabra, mientras estás teniendo tiempo para ajustarte en tu vida, para orar, para deleitarte. Esta semana que va a empezar a partir del día de mañana, 22 de junio, hasta el próximo viernes, hemos determinado que vamos a continuar con nuestro tiempo de oración, en el cual vamos a dedicar esa hora de oración que cada uno tiene para alabar, para agradecer a Dios. Ya no vamos a estar pidiendo, ya no vamos a estar reprendiendo. Hemos ejercitado nuestra fe en las siguientes partes. Si tú lo deseas hacer, si tú en lo personal quieres hacerlo, por supuesto puedes continuar, pero hay un orden y una unanimidad que hemos estado marcando, que vamos principalmente a tener un tiempo de alabanza con nuestro Dios, de agradecimiento por lo que Él nos ha dado, por el perdón, por la salud, por el que no está, por el que se fue, como esos comerciales que están por ahí. Pero sabes, Señor, vamos a darle gracias y a deleitarnos en su presencia en esta hora. Cuidar de nuestra persona y de nuestra iglesia. Tenemos que cuidar en la siguiente parte que no haya pecado en 3 niveles: pecado sexual, pecado de religión y pecado social, cuando torcemos las cosas. Vamos a leer Mateo 23, 27, por favor. Y en esta lectura de Mateo 23, tú dirás, pecado de religión. Permíteme tantito. Disculpen que se me secó un poquito la boca. Mateo 23, 27. ¿Puede haber pecado de religión? Claro que sí. En cristianos y no cristianos. Eso te lo dije con toda la conciencia. En cristianos y no cristianos. Cuando imponemos cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Y fíjate cómo hablaba Jesús a los fariseos. Por eso encontrarás que de pronto algún hermano te diga, hermano, no sea tan fariseo, no sea tan solamente ley y nada de gracia. 23, 27. No, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Quiénes eran los fariseos? Para quienes no conozcan de lo que estamos hablando. Los fariseos era aquella gente que normalmente se les dice como que eran los malos de la película o lo del evangelio que leemos, pero no es cierto. El fariseo era un hombre que vaya que conocía la ley de Dios. Se la sabía al derecho y al revés. Había una estrecha relación entre el escriba y el fariseo, los que se dedicaban a replicar la palabra, la ley de Dios constantemente. Vaya que conocían que guardar el día de reposo, cómo lavarse las manos, cómo hacer muchas cosas de la ley judía. Por ahí tengo un librito donde tengo los 666 preceptos judíos y leyes que hay que cumplir. Los fariseos se las sabían. A veces lo puedes encontrar, mi amor, está aquí luego en el librero. Es un engargolado que tiene letras azules, solo para mostrarlo. Ellos conocían mucho la ley de Dios. Y Jesús llega y les dice, todo lo que tú sabes no me sirve, eres un sepulcro blanqueado. Eres un sepulcro porque conoces mucha palabra, conoces mucha ley, pero no estás viviendo nada de gracia. Y ahí te vuelves un poco o un tanto religioso en esa palabra, cuando solamente das todas esas palabras. Quiero presentarles rápidamente este documento. Yo no sé si se vaya a alcanzar a mirar ahí, pero lo voy a acercar un poco. Voy a seguirme ahí en el monitoreo. ¿Me da permiso? Ahorita acá. Aquí dice los 613 preceptos judíos. Me los regalaron en una clase por ahí. Ahorita van a estar teniendo y por supuesto es un libro donde está, es un manual, donde está teniendo réplicas de todos los versículos y con versículo, por supuesto. Las letras se ven muy chiquitas, ahí me piden que lo acerque, no sé si ahí lo ven mejor. Si lo bajamos ahí. Bueno. Solo para que tengan una idea. A ver, dice Fabi que se los va a mostrar. Tal vez solamente la imagen. Pero solamente para que te des cuenta que había un pecado religioso en aquel tiempo. ¿Sí? Que había un pecado que estaba en la parte de religión. Cuando solamente ellos decían, ¿sabes qué? Conozco mucho de la ley, pero no estoy haciendo nada conforme a la palabra que Dios me está diciendo. Podemos ser muy religiosos,
pero sin tener nada de gracia. Vamos al tema de la esperanza. A lo mejor tú dices, ya entendí, ya pequé, ya estoy haciendo mal, pero también he transgredido, y a lo mejor es algo bien personal tuyo. Todos hemos pasado un nivel así. Y a lo mejor ya estoy en un tema de iniquidad, donde ya la iniquidad es la maldad, donde empecé por el pecado, tuve transgresión y ahora lo que pienso lo hago con maldad. Y además lo ejecuto y ya mi mente piensa pura maldad. Pero vamos a leer Lucas 10:19. La palabra de Dios está llena de esperanza y llena de soluciones referente a aquel que ha pecado. Recuerda que el motivo por el cual Cristo vino a la tierra fue para perdonar los pecados de todos nosotros. Lucas 10:19 dice que Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Vamos a leerlo por aquí. Lucas 10. Ok. Yo se los voy a leer porque no alcanza a ver bien el monitor. Dice, he aquí te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. En ocasiones nosotros dejamos que se incuben huevos de serpientes en nuestra vida y algún día van a dar a luz. Cuando andamos en un pecado oculto, cuando andamos en cosas que no están bien o en prácticas que todavía están mal. Mira, si tú eres un cristiano, hermano, y de pronto dices todavía unas mentiras con tal de que las cosas sucedan como a ti te parece bien, perdóname, hermano, pero estás en una mentira, estás mintiendo y no debe de haber ni tantita mentira. Por eso estudiamos la semana pasada, sea tu hablar sí, sí o no, no. Aunque de ello te vaya a ser un muy buen negocio, aunque de ello no te convenga lo que vaya a suceder, porque tampoco tenemos que caer en manipulación. Si tú eres cristiano, no es posible que hoy digas, me voy a echar unas cervecitas porque hoy es día del papá y me voy a poner hasta atrás. Ya estuvo bueno, hermanos, y yo sí te voy a hablar la verdad como son las cosas. No porque te hable de un caso particular, sino porque la Biblia dice, no te embriagues en vino, en lo cual hay disolución. Y sabes una cosa, a mí sí me da también cierto coraje en lo humano. En ocasiones alguien dijo por ahí, ¿quieres conocer el testimonio de los hermanos? Velos por Facebook, decía el pastor Rojas por ahí. Pero sabes, me he dado cuenta que gente que ha estudiado conmigo en diferentes ramas de la educación que tiene Restauración Cristiana y que fueron alumnos, y de pronto los veo por ahí, es el volumen, bájala la tele a la compu de allá también. Y de pronto los veo por ahí, pero en sendos bailongos, en sendas cosas que están muy, muy feas. Y sabes, es que la verdad sea dicha, hermano. Tenemos que ser gente de una pieza. Claro, a lo mejor tú estás en una reunión y no participas de otras cosas. Tú puedes estar en una reunión donde a lo mejor hay circunstancias no reales, no buenas, y tú no participar. Claro, tienes que tener la conciencia que puedes estar ahí y no participar en ese tipo de cosas. El pastor Víctor nos lo ha dicho. Yo he estado en reuniones donde por la cultura de otros países se ofrece vino, reuniones pastorales y me ofrecen vino. Claro que puedes estar en una reunión, pero dice, yo no voy a tomar nada. Entonces, hermanos, tenemos que estar de una pieza porque son los tiempos en los que tenemos que hablar en blanco y negro. Para edificación de tu alma, no para goce de mi persona, para edificación de tu alma. Y dice Dios, Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes. Es decir, cuando venga algún pecado, cuando venga alguna circunstancia, no solo puedes decirle, Dios, quítame el pecado. En el nombre de Jesús yo tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sí? Para hollar serpientes y cosas que me están afectando. Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Pues, a ver, Yesenia, la puerta, por favor. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, hermanos. No te estoy diciendo que si tú has caído en pecado o transgresión, eres el enemigo a señalar. No, pero sí tenemos lucha contra cosas que no son contra carne ni sangre. Son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que decir, entender que hay espíritus que te quieren hacer pecar, que hay espíritus que te quieren tentar para que transgredas y caigas en las cosas malas de Dios, que no son de Dios, en contra de Dios, perdón, no cosas malas de Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por eso el enemigo no eres tú. Efesios capítulo 1, 21, por favor. Vamos a leer esta parte para ir terminando. Efesios capítulo 1, 21. Sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice Dios que Él nos ha dado toda autoridad sobre principados y potestades. Mateo 16, 19. Esta es otra palabra que tú puedes apuntar ahí acerca de, bueno, ¿cómo le hago para librarme de la maldad, del pecado, de la iniquidad, de la transgresión? Ya no quiero vivir en eso. Si esa es tu postura, qué bueno, gloria a Dios. Si hoy, como dicen, te ha caído el 20, gloria a Dios, porque esta palabra es para edificación de los santos que son ustedes, para edificación de la iglesia, para que la gente crezca en la verdad. Mateo 16, 19. Vamos a leer ahí esta palabra. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiere decir, todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos y viceversa. Es decir, tú puedes decir, ¿sabes qué, Señor? En el nombre de Jesús, yo no quiero pecar de esta manera, yo no quiero tener transgresión a tu palabra, y si hoy reconozco que he transgredido, perdóname. Es el tiempo, es el momento para que pidas perdón y digas, Señor, me arrepiento, ya no quiero sentir remordimiento y luego volver a caer, quiero desarraigar esto de mi vida. Como dijo el rey David, Señor, mi corazón, examina mi corazón, si algo hay oculto, algo que no te guste, cuántas iniquidades tengo. David lo dijo, si tengo iniquidades, perdóname. Job lo dijo, que era un hombre íntegro. Dijo, ¿cuántas transgresiones tengo? Señor, hazme ver. Y hoy es hora para que tú le digas a Dios, hazme ver. ¿Cómo podemos tener pecado de religión? O pecado también donde decimos, pues las cosas no van a afectar tanto también. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando decimos, pues no es tan malo. Cuando decimos, pues Dios sabe. Cuando decimos, ¿qué puede pasar? Pequé y no pasó nada. A lo mejor en ese momento no pasa nada, pero las consecuencias vienen en camino. Dios sabe que es mi debilidad. Y sabes, Dios nos guarde de hacer cosas que nos avergüencen delante de Él. ¿Sí? ¿10 minutos? Ok. Actuar en contra de Él es sabiendo qué es lo correcto e ignorar y hacer lo malo. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? A lo mejor tú ya caíste en un asunto donde dices, la verdad, estoy bien tentado, hermano. Suelo ser tentado en todo. Y en las cosas en las que soy tentado, pues la verdad de las cosas es que caigo. Vamos a leer para cerrar Hebreos 4:15. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, como le estás leyendo ya en tu Biblia, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero con la enorme diferencia de que no cayó en pecado. Por eso es que lo habíamos enseñado la semana pasada, la tentación no proviene de Dios, viene del tentador, viene del mentiroso, de Satanás, del que quiere hacer que nosotros pequemos. Nosotros mismos, conforme a nuestras iniquidades, somos tentados también, nosotros mismos. Pero dice la palabra, ¿sabes qué? En ocasiones viene un pensamiento a tu mente, Dios ya no te quiere, no te va a entender, porque has pecado mucho, pero ¿qué crees? Tienes en Jesucristo un sumo sacerdote que fue tentado en todo, sin pecado. Cuando escuches esas doctrinas o esas ideas de que Jesús tuvo una mujer y que cayó con ella, mira, para empezar son mentiras. Y yo no sé si tuvo ese acercamiento o no, lo cual es feo estar ahí pensando ese tipo de cosas. Pero aquí la Biblia dice que fue tentado en todo. Sí, pero la gran diferencia es que esto está firmado por Dios y dice, pero ninguna vez pecó, pero no cayó. Así que a lo mejor alguien te va a decir que la primera o la quinta tentación de Cristo, que anduvo con la Magdalena o que no anduvo con ella y que estuvo una mujer o no. Mira, yo no sé si habrá cosas que parezcan ciertas en la televisión o en el internet y que pues, según muestran documentos de que sí, pero la pequeña diferencia de antes de que todo eso pasara es que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y por eso Él tiene autoridad sobre principados, potestades en nuestra vida y dice, hijo, yo te puedo rescatar de ese pecado, de esa transgresión, yo te puedo perdonar porque soy suficientemente poderoso. Di mi vida, di la de mi hijo en favor tuyo, porque en donde abundó el pecado, abundó la gracia. Así dice la palabra.
Vamos a terminar en esta hora. Nosotros esperamos que haya una palabra de bendición. Yo nada más te quiero dejar por ahí porque, perdón, no quiero olvidar esta palabra. Levítico 26, 40, 41. Perdón, es que esta palabra es muy importante. Regálame un minuto. Acerca de cómo puedes saber que Dios te perdona si has caído en transgresión, en pecado. Levítico 26, versículos 40 y 41. Te lo leo rápido. Dice la Biblia: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Ahí es cuando vienen las cadenas de maldad o de maldiciones generacionales. Por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho andar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Ok? Ahí dice Dios que si tú te acuerdas de esas iniquidades y las de tus padres, puedes pedir perdón por ellas. Así que en esta hora yo te invito a que tú puedas pedirle perdón a Dios por todas las cosas equivocadas que hemos hecho, aquellas cosas conscientes, empezando por el que te habla y la casa desde donde se transmite esto, porque por algo en este día, en el mundo festejamos el Día del Padre, pero es el día, yo lo diría también, del perdón del Padre, de Dios hacia nosotros como sus hijos, y que nos ha dado mucha esperanza para entender que su palabra es buena y es misericordiosa. Vamos a orar para pasar al tema de la cena, y para que nos puedan dirigir en este tema, le voy a pedir a mi esposa que nos vaya dirigiendo en este tema. Prepara tus implementos mientras oramos y estemos los dos aquí. Señor, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, porque no hemos dejado de buscar tu palabra y porque nos has enseñado que tú nos puedes perdonar. Perdónanos, Señor. Hoy te pedimos perdón por pecados, por iniquidades, por transgresiones, que todos los que estamos conectados hoy hayamos hecho, Señor. Te pido perdón, Señor, porque de la Biblia dice que no hay ninguno bueno debajo del cielo. Pero si hoy nos arrepentimos, tu perdón es más que suficiente, tu misericordia es buena, Señor, es nueva cada día, y la tomamos en este día, y permite que aquel que haya pecado y que se esté arrepintiendo en su mente o en su voz en este momento, sienta y viva tu perdón y tu libertad, y valore la libertad que le das para vivir bien y en bendición, Señor. Y bajo esta conciencia de perdón, pasamos, Señor, al tema de la cena, sabiendo que la tomamos con conciencia y no con imprudencia, Señor. La tomamos con un entendimiento de lo que estamos haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer Isaías 53. En Isaías 53 nos habla, esa es una profecía acerca de lo que iba a ser Jesucristo. Y dice así, 53:4, ciertamente él llevó, desde el 3, despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Escondimos de él nuestro rostro, lo despreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras aflicciones. Y nosotros lo tuvimos por golpeado, por herido por Dios y afligido. Él fue entregado a la muerte. Por causa de nuestros pecados, fue humillado a causa de nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas seremos restaurados. La versión Reina Valera dice, por sus llagas seremos sanados. Vamos a leer también 1 Corintios 11. Y mientras, por favor, venos mostrando, ya sea por WhatsApp o ya sea por aquí, por el Facebook, que ya tienes listos todos tus elementos. Muchas gracias a los que de manera privada nos han mostrado también que ya están listos. 11:23, porque yo recibí, dice Pablo, de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Y la palabra es muy clara, en memoria. Asimismo, les dio también la copa después de que cenaron y dijo, esta es
Esta copa es el nuevo pacto mediante mi sangre. Así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomen sus elementos, por favor, cada uno de los que están aquí. Dani, Jessy, gracias, hijo. Dani, gracias. Dice: Dale a tu hermano. todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. De modo que el que coma del pan del Señor y beba de su copa no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Hablábamos de esto en la semana. Ser digno quiere decir que tú ya entendiste que Jesucristo es el Señor y tú ya lo confesaste, pero hay otra cosa adicional. Por este motivo, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de esta copa. Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo por no discernir el cuerpo. El cuerpo del Señor, y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. No obstante, si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Este es un tiempo, yo creo que esta palabra que acabamos de tener, esta es una palabra donde Dios quiere que su pueblo esté listo, que su pueblo esté cimentado en él, que digamos ya definitivamente no a aquellas cosas que nos han estado teniendo cautivos. Y este es un buen tiempo. La cena del Señor es, conmemoramos su sacrificio de carne y de sangre, pero también le damos a Dios la entrada para que Él restaure, para que Él limpie, para que Él traiga paz a nuestro corazón. Entonces, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos, vamos a tener un tiempo de reflexión. Si hay algo que tienes que dárselo a Dios, dáselo en este momento, pídele perdón, porque dice la palabra que si tomamos esta cena sin conciencia y sin ser dignos y sin examinarnos, estamos comiendo juicio. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos ponernos a cuentas contigo, Padre Santo. Queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos transgredido, Señor. Si hemos, Señor, fallado a tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy queremos ponernos a cuentas, Padre Santo. Ponte a cuentas con el Señor ahí donde estés. Háblale desde el fondo de tu corazón y dile: perdóname. Tal vez he vivido demasiado visceral durante este tiempo. He vivido aún sin confiar en ti, Señor, perdóname. Tal vez mis ojos se han desviado, mis manos, mis oídos, mi boca, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, pues vamos a tomar el pan ya en este momento, si has hecho este tiempo de reflexión, y pasamos otra vez a lo que sigue. Amén. Señor, sabemos que también desde este mismo modo tú presentaste la copa y tú dijiste que nosotros hiciéramos esto en memoria tuya. Y esa copa, ese jugo de uva que hoy tenemos representa tu sangre, y recordamos esto en memoria tuya. Con plena reverencia en nuestras casas, seriedad del tema, sabiendo que estamos haciendo algo también, participando en este momento de algo histórico en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestro país, donde en cada casa, Señor, de los que estamos conectados se celebra la cena del Señor. Y tomamos ahora el jugo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay, creo que nos servimos mucho. Vamos a dar gracias a Dios por esto que estamos haciendo.
Estamos diciéndole al mundo, pero también le estamos diciendo a los cielos que reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias por esa carne, Señor, que fue molida por nosotros. Gracias, Señor, porque a través de esa llaga, Señor Jesucristo, tú traes restauración y sanidad, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que tú nos restaures, que tú sanes cada área que tenga que ser sanada en nosotros. Dice también tu palabra, Señor, que a través de tu sacrificio, la paz nuestra, Señor, la paga de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, si hay alguien que está pasando ansiedad, si hay alguien que está demasiado preocupado, si hay alguien de alguno de nosotros que está viviendo con miedo, Señor, la paga de nuestra paz fue sobre ti, Señor. Yo te pido que tu paz, que tu consuelo esté sobre cada uno de aquellos que nos mira, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Jesucristo, por esa sangre que tú derramaste en esa cruz. Porque a través de esa sangre, ahora, somos aceptos delante de ti y entramos al nuevo pacto, Señor. Y tenemos vida eterna juntamente contigo, Padre. Lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Pues sé que ya tienen lista por ahí la parrillada o en casa con los que estén, ¿no? Que provoquen reuniones, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí con nosotros. Vamos a orar para ser despedidos y terminar este tiempo y darle gracias a Dios por esta palabra, y que en esta palabra, si tú eres papá, vuelve si quieres a chutarte el mensaje o apúntaste los versículos y vuelve a escucharlos, me refiero a leerlos y a buscarlos para que los puedas entender en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque tenemos familia, porque estamos todos juntos. Gracias, Padre, porque ser padres es una bendición en lo físico, en lo espiritual también. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la presencia de tu persona en nuestro camino, Señor. Gracias, mi bendito Dios, por ser nuestro Salvador, porque nuestra familia entera está sana, está fortalecida. Y pido lo mismo para cada casa que nos está mirando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. No te olvides que ahorita se transmite también la clase de nuestros niños. Enviamos un saludo y una felicitación a los papás que hoy nos miran. Que Dios te dé sabiduría, varón, para guiar a tus hijos. En el nombre de Jesús estamos despedidos. Bye.